Bueno, en este módulo 2 que habla de herramientas iniciales en la PEBE, vamos a repasar un poquito lo que es el programa de transversalidad curricular. Obviamente ya saben que es una innovación curricular en Chile. Nace la importancia de la información de estudiantes en práctica basada en la evidencia. Ya el año 2017 se formaliza y este año 2018 ya tenemos el programa formal de práctica basada en la evidencia y consta de 8 módulos distribuidos en la malla donde si ustedes lo ven, en enfermería vas desde primer año, ¿cierto? Ustedes se encuentran acá en proceso de enfermería con el módulo 2 y van a ir avanzando en los diferentes módulos a medida que vayan pasando, obviamente, los años en la carrera. Obstetricia ocurre lo similar, ¿cierto? Donde ustedes se encuentran acá en el segundo semestre del primer año con el módulo 2 en proceso de enfermería y también van a ir avanzando en diferentes módulos a través de la carrera. En este módulo específicamente los alumnos van a conocer el modelo de práctica basada en la evidencia, van a analizar cuestionamientos y problemas clínicos derivados de la práctica clínica que puedan ser contestados a través de información científica. Van a examinar diferentes fuentes de información escritas y electrónicas que permitan encontrar la respuesta al problema planteado y van a desarrollar una respuesta al problema clínico sustentado en información científica. Es decir, ustedes se van a enfrentar ante problemas clínicos en sus prácticas clínicas cuando vayan y esos cuestionamientos los van a tener que solucionar, les van a tener que dar una respuesta científica, pero basada en una información que ustedes buscaron, ¿ya? Luego, cuando finalicen este módulo, ustedes deberían ser capaces de obtener respuestas a problemáticas clínicas a través de la búsqueda básica de información científica y para ello, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a introducirnos a la PEB y además vamos a ver algunas fuentes de información científica. Fíjense que este Pictoline apareció publicado que dice los jabones antibacteriales ahora están prohibidos en los Estados Unidos y próximamente en todo país. Chuta. O sea, este es un tremendo problema porque la verdad es que siempre hemos vivido con el que los jabones antibacteriales se deben utilizar para disminuir la carga microbiana de nuestras manos y en el caso de atender a nuestros pacientes, ¿cierto? Esto favorecería una disminución de la posibilidad o del riesgo de poder transmitir o contaminar, infectar, ¿cierto? Diferentes pacientes a través de nuestras manos. Entonces, eh, plantean y dicen que la FDA, que es la Food Drug Administration, concluyó que el jabón antibacterial no es mejor que el jabón convencional para combatir los gérmenes e inclusive puede ser más dañino. ¿Por qué? Porque bueno, no solo no matan más bacterias, ¿cierto? Pueden volverlas inclusive más resistentes y de paso causar alteraciones al medio ambiente. Inclusive estas últimas semanas se ha visto que existen algunas bacterias que se están volviendo resistentes al alcohol gel. Por lo tanto, quizás vamos a tener que pensar qué jabón o qué técnica vamos a utilizar para qué, para combatir las bacterias, para no volverlas resistentes, para tener un mínimo impacto en el medio ambiente y además que obviamente el lavado de manos sea efectivo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que aparece aquí? Si yo voy a Google y busco lavado de manos, solamente con esa palabra, fíjense que me aparecen, perdón, me aparecen más de 500.000 resultados. O sea, ¿alguien va a leerse los más de 500.000 resultados? Imposible, porque eso no sucede. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que llegar desde una duda, una pregunta, o sea, ¿qué jabón uso? ¿Cómo me lavo las manos? Tengo que llegar a lograr realizar una búsqueda efectiva de la información. Tengo que aprender a usar Google, tengo que aprender a usar las bases de datos, diferentes bases de datos en salud. ¿Por qué? Porque cuando las aprenda a usar, la verdad es que voy a lograr resultados mucho más factibles de leer, resultados relevantes, resultados importantes que van a darme una respuesta a la pregunta. Si no, me encuentro con 500.000 resultados y eso es imposible de leer, porque con suerte nos vamos a leer la primera página y los titulares de las primeras páginas. Entonces, nosotros en Internet, la verdad es que Internet nos ha facilitado la vida muchísimo, pero hoy en día la cantidad de información es mucha, extrema.
Entonces hay información que es de buena calidad, hay información que es de más o menos calidad, hay información de mala calidad. Y tenemos que ser capaces de saber discriminar qué información me es útil y qué información no es útil. ¿Cómo aprendo esto? Bueno, yo ya tengo que aprender a buscar información, a discriminar información. Entonces, aparecen estas famosas competencias informacionales, que la idea es que ustedes logren desarrollarlas a lo largo de la carrera y principalmente durante este segundo semestre, ¿cierto? Del primer año. Estas competencias son habilidades de conocer dónde está la información necesaria, ser capaz de identificar, localizar, evaluar, interpretar y aplicar toda esa información. Es una tremenda tarea. Primero van a tener que saber dónde está la información. ¿Todo lo voy a encontrar en Google? Quizás no. ¿Todo lo voy a encontrar en las bases de datos? Quizás no. Y además, una vez que yo encuentre esta información, fíjense que la voy a tener que evaluar, interpretar y aplicar. Y esa es la idea, que ustedes vayan desarrollando estas competencias a lo largo de la carrera y principalmente durante este semestre. ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, obviamente ya vamos a reconocer el por qué la información es necesaria. O sea, yo para sustentar un cuidado, para sustentar una respuesta científica, voy a tener que decir, bueno, ¿por qué esta información es necesaria? Porque me sirve para sustentar. Obviamente tengo que identificar qué información es necesaria, ¿sí? ¿Cuál va a ser la información que me va a permitir dar una respuesta a mi pregunta clínica o a mi pregunta derivada de esta práctica clínica? Vamos a construir estrategias de localización, pero esto lo vamos ya a realizar el próximo semestre y vamos a localizar y acceder a la información. Luego, para el uso de las tecnologías de la información, ¿cierto? Y la computación, vamos a tener que ver, bueno, yo de toda la información que obtuve, la tengo que comparar y evaluar. ¿Todas son válidas en un 100%? ¿A todas les creo en un 100%? Quizás no. Vamos a organizar, aplicar y comunicar esta información a otros. O sea, ustedes, la información que vayan a obtener la van a tener que mostrar a sus compañeros o a sus profesores de una manera organizada, de una manera lógica e interesante. Y obviamente van a sintetizar esto para obviamente después crear nuevo conocimiento. Esa es la idea final, ¿sí? Entonces, ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué me interesa a mí buscar y organizar toda esta cuestión? ¿Por qué es importante? Bueno, porque estas competencias forman una base importante en la formación de un profesional de salud. Un profesional de la salud debe ser capaz, por ética, debe ser capaz de dar una respuesta a sus cuestionamientos clínicos, de una manera fundamentada en una base científica, en una base lógica, racional y actualizada, y no según lo que los libros de El Rincón del Vago han dicho, o la historia así lo ha dicho, o el protocolo que tiene 20 años de antigüedad así lo dice, ¿sí? Nosotros vamos a tener que empezar a crear un pensamiento crítico, vamos a cuestionar nuestras prácticas para decir, a ver, ¿cómo puedo yo otorgar un mejor cuidado a mi paciente, a mi familia, a la comunidad, etcétera? Entonces aquí aparece esta duda del ejemplo que tomábamos anteriormente y decir, ¿utilizo clorexidina jabonosa o jabón neutro para lavarme las manos, para realizar el lavado de manos? ¿Qué jabón uso? ¿O importará más bien la técnica del uso? Cuando yo tengo estas interrogantes así, porque ustedes les van a aparecer en la práctica clínica, ustedes se van a realizar millones de cuestionamientos. Bueno, ¿qué es lo lógico? Ir a preguntarle a la profesora, ir a preguntarle a un compañero, ir a preguntarle a una enfermera, puede ser. Sin embargo, para otorgar un sustento científico a nuestra respuesta, vamos a tener que ir a buscar esa información a bases científicas en salud. Entonces, por ejemplo, yo puedo partir buscando en algo tan simple como Google y quiero dar una respuesta a la pregunta, ¿qué es mejor para el lavado de manos? ¿Clorexidina jabonosa o el jabón neutro? Y si se fijan,
yo pongo en Google, sin tener que poner la pregunta completa, sino que pongo clorhexidina versus jabón neutro en el lavado de manos. Si se fijan, aquí aparece esas palabras. Entonces Google, como es un metabuscador, me une todas estas palabras y me arroja como resultados que tengan esas palabras incluidas dentro de su texto. Y fíjense que de 500.000 resultados en un principio, bajamos a 6.750 resultados. O sea, algo mucho mejor y mucho más accesible, mucho más factible de poder leer de manera rápida. Pero así todo sigue siendo muy alto ese número, ¿sí? Quizás todavía sigue siendo la búsqueda muy amplia. Y fíjense que aparecen acá ya resultados quizás interesantes. Guía de higiene de manos para profesionales de la salud, higienización de manos de la Sociedad Enfermera de Pabellón, manual de cuidados intensivos pediátricos. Entonces, todavía me siguen apareciendo resultados que eventualmente pueden ser relevantes como no relevantes. Cuando nosotros realizamos este proceso de ver un cuestionario, de ver algo, observar algo, hacerme el cuestionamiento y transformar esto en una pregunta, ir a buscar, estamos ante un proceso que se llama práctica basada en la evidencia. Y básicamente, este proceso sistemático lo que me ayuda es que me ayuda a unir una realidad en la que estoy, que es algo que sé hoy día, o que inclusive no sabemos, nosotros no sabemos muchas cosas, que no sabemos y lo que deberíamos hacer o lo que deberíamos saber para cuidar mejor a nuestros pacientes, ¿sí? Este puente me ayuda a mejorar la práctica del cuidado, ¿sí? Entonces ya no terminamos haciendo las cosas o no terminamos haciendo intervenciones porque así se ha hecho siempre o porque así lo dice la Juanita Pérez, no, sino que yo hago esto para mejorar mis cuidados, pero esto está sustentado en evidencia científica, ¿sí? Entonces, cuando nosotros practicamos la PEB, y la idea es que ustedes lo vayan realizando a lo largo de la carrera, la verdad es que esta práctica basada en la evidencia se asocia con cuidados de alta calidad y obviamente mejora el resultado de los pacientes. O sea, ustedes van a estar otorgando cuidados de mejor calidad y obviamente seguros. Reduce la variación en la práctica, promueve una mayor consistencia en el cuidado. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones cuando no tenemos sustento científico, realizamos intervenciones según ensayo y error. Por lo tanto, la PEB lo que hace es que reduce ese ensayo y error, reduce la variación en la práctica, ¿sí? Y tiende a estandarizar el cuidado. Además, mejora la satisfacción del profesional de la salud porque ustedes se van a sentir mucho más empoderados y autónomos en la toma de decisiones clínicas. Cuando ustedes vayan a decir, bueno, pongo clorhexidina o pongo jabón neutro, ustedes cuando tomen esa decisión de cuál van a tomar, de cuál jabón van a utilizar, se van a sentir mucho más satisfechos profesionalmente. ¿Por qué? Porque la decisión no la tomaron a ciegas, sino que la tomaron basándose en evidencia científica. Obviamente con esto disminuye el estrés. ¿Por qué? Porque mejora la satisfacción, reduce la variación y obviamente ello disminuye el estrés de los clínicos. Y favorece el sistema de salud completo, reduce los costos en salud y mejora la costo efectividad. También está relacionado esto porque disminuye la variabilidad, disminuye el ensayo y el error. Por lo tanto, lo que yo hago lo voy a hacer más seguro y eso también reduce costos no solo para el paciente o la familia, sino que también para el sistema general. Entonces, ya tenemos claro que la PEB es importante, la debemos de utilizar, ¿cierto? Y nos ayuda en este proceso de búsqueda. Y para simplificar este proceso, hemos dividido estos pasos, digamos, de la P en ciertos pasos según Mazurek. Fíjense que esto parte con un paso cero que es un espíritu de búsqueda. O sea, si ustedes no se cuestionan su quehacer, la PB no existe, básicamente. Por lo tanto, siempre debemos ir, cuando pongamos un pie en el hospital, cuando pongamos un pie en el centro de salud familiar,
cuando estemos trabajando con poblaciones, estemos donde estemos, siempre pregúntense cómo esto lo pueden hacer mejor. Cuando se preguntan esto, se les va a abrir la cabeza en relación a, bueno, van a empezar a observar y de lo que observen se van a cuestionar ciertas cosas y ese cuestionamiento te motiva a entrar en este proceso de PB. Ese cuestionamiento tú lo vas a transformar en una pregunta clínica que va a tener un cierto formato, un formato específico que van a aprender el próximo año. ¿Por qué? Porque mientras yo mejor haga la pregunta clínica, más fácil va a ser la búsqueda de evidencia científica. Porque me va a guiar esa búsqueda de manera mucho mejor. Luego, que ya tenemos, ¿cierto? Y este es en formato paciente, intervención, comparación y outcome. Luego, vamos a ir a buscar la evidencia científica en diferentes bases de datos. No sé si han escuchado EBSCO, PubMed, Trip Database, Google inclusive también es una buena base de datos, solo que es muy amplia. Y para buscar la información en esas bases de datos, ustedes van a tener que realizar diferentes estrategias de búsqueda, que también la van a aprender el próximo año. Una vez que hayan encontrado la evidencia, la información que eventualmente les da una respuesta a su pregunta, esa información la van a tener que leer de manera crítica, evaluando conceptos de validez interna, o sea, cuán bien hecho fue el estudio, si es que los resultados son importantes y los puedo aplicar a mi población. ¿Por qué? Porque si yo estoy trabajando, por ejemplo, con niños y resulta que yo encontré evidencia científica, encontré papers sobre intervenciones en adultos, lo más probable es que esos resultados yo no los pueda aplicar a los niños. ¿Por qué? Porque son poblaciones diferentes. Entonces, eso lo vamos a aprender en tercer año, que es cuando ya ustedes logren ser capaces de interpretar conceptos bioestadísticos, conceptos de metodología de la investigación, y donde ya sean críticos lectores, ¿sí? Y con ello van a tomar una decisión. Cuando ustedes tomen la decisión de si la evidencia científica es de buena calidad o no, esa información, obviamente la de buena calidad, la van a integrar, la van a implementar. Van a decir, a ver, yo tengo un problema clínico, tengo un paciente que tiene cierta preferencia, obviamente es un rol, es una parte activa en la toma de decisión. Además, estar en un cierto escenario clínico, estar en una clínica es muy diferente a estar en un hospital público desde el punto de vista de los recursos, por ejemplo, que tienen disponibles. Entonces, no todas las intervenciones que me sugiere la evidencia científica van a poder ser aplicados a el lugar en donde yo estoy. ¿Por qué? Porque voy a tener limitación de recursos, porque el escenario clínico no me lo permite, porque la cultura que existe no me lo permite, etcétera. ¿Sí? Entonces yo tengo que hacer un análisis completo de todos estos elementos para decir, a ver, ¿hago algún cambio o no hago algún cambio? ¿Sí? Una vez que yo aplico este cambio, una vez que ya, supongamos que resultó, pude realizar una intervención diferente, bueno, esa intervención que yo hice la voy a tener que evaluar, voy a tener que ver si es que efectivamente cumplió un objetivo o no. Si tuvo efectos positivos, negativos, no tuvo efecto, qué aspecto debería haber sido diferente para que la intervención fuese exitosa, etcétera. Obviamente es la evaluación. Y una vez que ustedes hayan hecho esta rueda completa, lo ideal es que muestren estos resultados de este proceso, tanto a sus colegas, a sus pares, a sus profesores, a el mismo servicio clínico, eventualmente que logren mandar esto a congresos científicos. ¿Por qué? Porque también esto demuestra que el profesional de enfermería es capaz de sustentar su cuidado en evidencia científica a través de un método sistemático de aplicación,
¿sí? Esto se parece mucho también al método científico. Por lo tanto, nos da la oportunidad de profesionalizar aún más todo lo que realiza el profesional, ya sea de enfermería o ya sea de obstetricia, ¿sí? Esto finalmente lo único que hace es ayudar a la profesión y ayudar al paciente, a la familia, a la comunidad. Es lo único es el único foco que tiene, ¿sí? En segundo año, nosotros nos quedamos con el espíritu de búsqueda, con un cuestionamiento clínico sin necesidad de ser pregunta clínica con cierto formato, y vamos a ir a buscar de manera bastante general la información. En segundo año, el objetivo va a ser otro. Y el objetivo con el objetivo vamos a ir refinando esta búsqueda, ¿cierto? Esta pregunta clínica para que después lleguen a quinto año y logren mostrar todos sus trabajos en diferentes congresos, ¿sí? La información la vamos a poder ir a buscar en diferentes partes. Obviamente a la biblioteca. Es la primera parte en donde vamos a buscar, ¿cierto? El tema está en que las fuentes impresas ya no están siendo tan utilizadas porque ocupan espacio, porque tienen obviamente alto costo, porque son difíciles de transportar, etc. Obviamente comprar libros también es una opción, pero también sucede lo mismo, ¿cierto? Y nos encontramos con Internet. Y la verdad es que Internet ha sido la fuente más utilizada en los últimos años. Ya nosotros utilizamos libros electrónicos, bajamos papers electrónicos, etc. Y el gran problema de Internet es que, como ya les comentaba, contiene mucha información y obviamente tenemos que saber dónde vamos a ir a buscar y qué información es relevante o no. Dentro de Internet existen los famosos metabuscadores y bases de datos. Un metabuscador es como Google. El metabuscador El metabuscador lo que hace es que busca en otros sitios, ¿ya? Google no te va a dar una respuesta concreta a una pregunta, sino que lo que hace es que Google te busca esa respuesta en otros sitios web. Por eso que te lanza como resultado otros sitios web, ¿sí? Pero también están las bases de datos. Y bases de datos en salud también hay varias. Y poco a poco las vamos a ir conociendo porque la verdad es que son muy útiles, ¿sí? Y además son especializadas. Hay bases de datos especializadas en odontología, en kinesiología, en psicología, en enfermería, en obstetricia, etcétera, ¿sí? En medicina también particularmente. En enfermería o en obstetricia existen bases de datos que contienen la información específica. Contienen información ya sea primaria o secundaria y la que ustedes tienen que buscar, seleccionar, leer y analizar. ¿Y qué son básicamente estas bases de datos? Es un conjunto de datos relacionados por temática de interés. O sea, por ejemplo, una base de datos de medicina, ¿qué es lo que hace? Es un conjunto de datos relacionados a la medicina, ¿sí? O una base de datos de enfermería sería un conjunto de datos relacionados a enfermería. Y obviamente, todas estas bases de datos pueden contener información relevante para la resolución de dudas. Obviamente, clínicas y no clínicas, pero también bastante, se están publicando mucha investigación relacionada a la clínica. Por ejemplo, este pantallazo es la base de datos de PubMed, ¿sí? Ustedes se meten a pubmed.gov, ¿sí? Es la librería más grande en medicina, o en salud, perdón, del mundo. Contiene muchas indexaciones de diferentes tipos de investigación clínico, no clínico, de ciencia básica, ciencia aplicada, etc. Y ustedes van a aprender a buscar en esto, no ahora, pero más adelante van a aprender a buscar la información en esta base de datos. Y yo les muestro, fíjense que Chlorhexidine, Soap and Hygiene, Hand Hygiene, yo poniendo solamente estas palabras, PubMed me da como resultado 119 artículos. Recuerden que comenzamos con
más de 500.000 artículos, seguimos con 6.700 artículos y ahora llegamos a 119 artículos. O sea, la verdad es que se nos acota mucho más el campo de los resultados y además PubMed me va a tender a dar resultados que sean bastante relevantes en relación a mi búsqueda. Fíjense que además acá aparecen ciertos filtros, o sea, yo puedo poner, mira, si pincho acá en Abstract, solamente me va a dejar los resultados con Abstract. O Free Full Text, solamente me va a dejar resultados con Free Full Text. O puedo decirle, fíltrame y dame solo las publicaciones con menos de 5 años de antigüedad. ¿Sí? Entonces ustedes pueden ir jugando. Y aquí, ustedes, cuando quieran encontrar alguna respuesta, bueno, mira, fíjate que es tan fácil como leerme los títulos. Y los títulos tendrían que darme una idea de lo que se trata ese paper. ¿Sí? Entonces, yo puedo ir fácilmente descartando o no la fuente, o en este caso, ¿cierto?, el paper que me puede servir. En bases de datos tenemos diferentes bases de datos en salud, perdón. Tenemos Cielo, que es una de las más conocidas, porque Cielo está en español, ¿cierto?, portugués e inglés también. Tenemos ya PubMed, como les comenté. Cochrane, que es una muy buena base de datos específica para revisiones sistemáticas, y ya vamos a aprender lo que son revisiones sistemáticas, pero son uno de los textos de mejor calidad de o nivel de evidencia. Lilacs también es bastante buena, está enfocada en enfermería y en obstetricia. EBSCO. Vireme. Epistemónicos, yo la recomiendo porque es una base de datos chilena. Es un casi metabuscador. Nació acá en Chile, está disponible en español y en diferentes idiomas. Así que es muy buena como para comenzar a buscar también. Este es Cielo, si se fijan acá está, cielo.cl, donde ustedes ingresan ciertas palabras, pueden buscar a través de revistas, pueden buscar a través de por índice de autores o por índice de materias, ¿cierto? Y van a lograr encontrar esta información inclusive en español. Bueno, ya les había comentado, pubmed.gov, ¿cierto? Que es la página principal de PubMed. Este es Cochrane Library, que ya les dije que es una muy buena base de datos porque reúne principalmente revisiones sistemáticas, y las revisiones sistemáticas son un tipo de estudio que estudia otros estudios, es decir, reúne evidencia, este tipo de una evidencia secundaria en la cual me realiza un resumen muy bien hecho. No es cualquier resumen, sino que es un resumen muy bien hecho de otra evidencia científica. Entonces yo, en vez de tener que leerme 20 papers primarios, yo me leo una revisión sistemática y con eso tengo ese resumen de los 20 papers primarios. Lilacs, como también les comentaba, Lilacs también está en español, disponible en español, portugués, e introduce información contiene información sobre enfermería y obstetricia. ¿Sí? Bueno, esta es la página web de EBSCO. EBSCO, lo bueno es que la universidad la tiene disponible con la mayoría de los papers para poderlos bajar de manera gratuita, entre comillas, porque la universidad los paga, pero ustedes los pueden descargar sin tener que pagar. Y es bastante buena, incluye información de medicina también en general. Esta es la página web de epistemónicos.org y es la que yo ya les comenté, digamos, está disponible en español. Tiene quien comienza esta base de datos fue el médico Gabriel Rada, en el cual obviamente parte también con medicina basada en la evidencia en la católica. Y la verdad es que es muy buena, pueden buscar palabras en español y les entrega la mejor evidencia disponible. Y obviamente tenemos el muy y bien ponderado Google Académico, ¿cierto? El cual no es malo utilizarlo, es muy bueno. El gran problema de Google Académico y de Google
es que contiene información, mucha información. Entonces ustedes pierden mucho tiempo en buscar información y la información que van a leer a veces de buena calidad, de mala calidad, hay de todo. Entonces Google como una primera aproximación a la búsqueda es muy bueno, pero no se los recomiendo para realizar búsquedas específicas, porque la verdad es que van a demorarse bastante tiempo. ¿Sí? Eso es lo que deberíamos ver en este módulo. Ustedes, la idea es que ahora, cada vez que vayan a sus prácticas clínicas, observen y se cuestionen ciertas prácticas de su disciplina. ¿Para qué? Para que puedan tanto, por una parte, corroborar que lo que están haciendo lo están haciendo bien, se sustenta en la evidencia científica, como también para poder cambiar y mejorar los cuidados que ustedes han estado otorgando. ¿Sí? Para eso es básicamente la PEB. Poco a poco van a ir puliendo estas habilidades, porque la verdad es que esto se aprende haciéndolo. Así que los invito a que se cuestionen las cosas y a que esas cosas que se cuestionen las busquen. ¿Por qué? Porque a través de esta búsqueda van a llegar información científica que por una parte les va a corroborar la información o por otra parte les va a decir, mira, la verdad es que esta es la mejor manera de hacer lo que estás haciendo, por lo tanto ustedes van a mejorar su cuidado.